Hoy en día estamos lanzando lo que se conoce como el modelo integral de atención en salud y lo queremos contextualizar de esta manera. La fecha de lanzamiento, no coincidencialmente, es el primer aniversario de la sanción por parte del Presidente de la República de la Ley Estatutaria en Salud. Queremos que este modelo integral de atención en salud se entienda como una implementación o un paso hacia adelante que recoge el espíritu de la Ley Estatutaria en Salud, sobre todo en un elemento, el llamado que hace la ley de tener integralidad, sobre todo integralidad en la atención y poner al paciente en el centro del sistema. Ya vamos a explicar los elementos esenciales, ¿no? Pero básicamente lo que trata de hacer este modelo integral de atención en salud es de alguna manera resolvernos lo que hoy estamos viendo, es que la gente va a buscar integralidad en las salas de urgencia de los hospitales de tercer nivel. Y al mismo tiempo tenemos la otra cara de esa moneda y tener los hospitales de primer nivel vacíos. En el fondo algo no está funcionando en el sistema, que no le está garantizando a la gente esa integralidad, que es el espíritu, es uno de los temas recurrentes y los conductores de la ley estatutaria. Entonces, tal vez el primer titular es lo siguiente: este modelo integral de atención en salud es un desarrollo de la ley estatutaria. ¿Cómo? Ya nos lo va a explicar el viceministro. Segundo tema importante, el Plan Nacional de Desarrollo plantea como las metas más importantes del sistema de salud dos elementos: cerrar las brechas en resultados en salud. Nosotros tenemos avances en el país en todos los resultados en salud, en todos y cada uno, pero tenemos unas diferencias entre el centro y la periferia que son inaceptables. Y sin un cambio de modelo que tenga en cuenta las diferencias en nuestro territorio, que tenga un enfoque diferencial, esas brechas no se van a cerrar. Entonces, este modelo integral de atención en salud lo que trata es hacer un énfasis en modelos diferenciales. Va a ser distinto el sistema de salud en Bogotá que en Uribia o en la Alta Guajira, en el Andén Pacífico o en la Orinoquía colombiana. Enfoque diferencial, tal cual como lo reconoce y lo planteó hace un año también el Plan Nacional de Desarrollo. Tercer tema. Hace aproximadamente 8 meses planteamos aquí como una de las megametas del sistema de salud disminuir la mortalidad prevenible por enfermedades crónicas no transmisibles en un 8%. Eso requiere también un enfoque distinto, más centrado en la salud que en la enfermedad. Nuestro sistema de aseguramiento ha sido bueno para proteger financieramente a las personas y a los hogares. Ha sido bueno para garantizar el acceso, después de dar muchas vueltas, pero se garantiza el acceso a tratamientos de alta complejidad, para hacer ese énfasis más en la salud, en los aspectos preventivos, que en los aspectos curativos no ha sido tan bueno. Y ese equilibrio también se trata de recobrar con este modelo integral de atención en salud. Esos son como los objetivos fundamentales. Quiero plantearlo de esta manera. Las discusiones de la sociedad colombiana sobre lo que hay que hacer en el sistema de salud se han centrado desde hace mucho tiempo, al menos desde el año 2007, en algo que es una ilusión, una gran reforma en el Congreso que va a mejorarlo todo. Se hizo la ley 1122, la ley 1438, la ley 1608, la ley 1751 estatutaria y la ley 1753, que contiene un capítulo importante, tal vez el más importante de todos los sectores, de salud, con esa ilusión. Yo se los digo de esta forma: la reforma a la salud normativa, legal, ya se hizo, ya está en el Congreso. El reto grande de nuestro sistema de salud es de implementación de todos esos principios y de todas esas intenciones que se recogen en las diferentes leyes. Y esta es la reforma que falta, con un énfasis en la implementación, este modelo integral diferencial que reconoce esas diferencias. Entonces, esta es la verdadera reforma a la salud, no pasa por el Congreso, pasa por poner a trabajar a todos los agentes en poner el paciente en el centro del sistema y de alguna manera remediar los aspectos más problemáticos del sistema sobre los que más o menos existe un consenso. Ministro, ¿cuál va a ser la diferencia entre un paciente tratado aquí en Bogotá con un paciente tratado en la familia? Si quiere yo se la digo, pero la primera diferencia, si usted tiene un paciente por ahí en una ranchería en La Guajira, o si tiene un paciente afiliado a la EPS Compensar, estrato 3, que vive en Kennedy, esta persona en Bogotá va a poder acceder sin ningún problema a los servicios de salud. Hay una red que él tiene en la cabeza. La otra persona no tiene los servicios de salud
disponibles. Y ese modelo va a tener que tener en cuenta, primero, la atención primaria. Tiene que estar basado en la extramuralidad. No es que esa persona vaya a llegar al sistema de salud, es que el sistema de salud tiene que llegar a esta persona. O si no, no va a tener salud, no nos digamos mentiras. En La Guajira también tiene que incorporar el modelo elementos de medicina tradicional, cosa que en Bogotá es menos relevante. Esa llegada a la persona tiene que hacerse en un entorno comunitario que involucre no solamente el sistema de salud, sino la misma comunidad como protagonista del sistema. Parece carreta, pero es la verdad. Pero cuando usted dice que el sistema lo va a buscar, es que va a la casa del médico. Exactamente, va a tener que haber equipos extramurales, pero no es que vaya a la casa cada cierto tiempo. Tiene que haber primero un conocimiento de cuáles son las condiciones de salud de esas personas, y eso tiene que conocerlo alguien. Y el sistema de salud, basado en las empresas sociales del Estado y en las EPS que funcionan allí, que no pueden ser 10, sino que tiene que ser una, vayan de manera sistemática a buscar la gente, conozcan cuáles son las condiciones de salud. Digamos, hoy en día una persona llama para solicitar una cita y no le contesta. O sea, ¿cómo va a hacer eso? Perdóneme que pregunte de esta manera. Ahora, usted me preguntó primero de La Guajira. Esa persona no va a llamar a solicitar la cita, esa persona va a esperar que un equipo extramural que ya conoce cuáles son sus condiciones de salud y que está haciendo un seguimiento más o menos estricto de qué le está pasando, vaya y de alguna manera atiende esas necesidades. Los otros temas, el tema que usted está mencionando, que tiene más relevancia en Bogotá, que es la falta de oportunidad, tiene que ver con consideraciones de oferta y tiene que ver con ese énfasis exagerado en que lo único que la persona quiere es la cita con el hiperespecialista, sabiendo que eso no es lo que le va a dar salud, es otro tipo de cosas. Y ese equilibrio, que es, mire, lo que tiene allá, no la contingencia de salud, sino la salud, es lo que apunta a resolver ¿Qué es este lo que modelo. planteamos para una ciudad como Bogotá? Debe haber un esquema de medicina y salud familiar, es decir, tiene que haber una adscripción. Yo, como paciente Fernando Ruiz, tengo que tener un centro de salud, un prestador primario al cual esté adscrito, que yo reconozca y que siempre vaya. Tengo que tener un médico y un equipo que me atiende dentro del territorio. Y tengo que tener una posibilidad de tener una estabilidad en mi relación con el médico. A cada médico se le va a asignar... Va a tener un paciente... Va a tener un médico familiar familiar que conoce los pacientes, que conoce sus necesidades de salud y que no tiene que esperar a que sea el gastroenterólogo pediatra, que hay 4 en Bogotá y que por razones obvias las citas se van a demorar. ¿Cuánto? ¿Se puede saber? Yo me toca volar. Entonces, Ay, ministro, ¿se puede saber cuánto? O sea, ustedes tienen Hola, eso hola. estructurado como... yo le dejo al Hay viceministro, tantos... él le responde todo. Ay, pero es que yo le quiero hacer otra pregunta, que no es de esto, ¿sí? Entonces pregunta que no sea de Una esto, nomás. La respondo una o dos. Una y nomás. me vuelvo. Ministro, ahí abajo hay digamos, le están haciendo una protesta, personas que son, e incluso están encadenados y todo por Saludco, que dicen que les incumplieron, que les habían dicho que no los iban a sacar, pero que hay 450 personas que la sacaron y que están mal. ¿Usted qué dice? Eso no es un tema que me corresponde a mí directamente, pero de nuevo el contexto. En la corporación IPS de Saludco, que fue liquidada hace aproximadamente 3-4 semanas, trabajaban más de 30.000 personas. De esas 30.000 personas, un porcentaje grandísimo, no podría decir 29.550, se han resuelto sus temas laborales. Estamos trabajando en algunos casos que están concentrados sobre todo en el centro del país y por allá en la ciudad de Barranca Bermeja, donde no todas las personas se han podido ubicar. Es difícil, pero en el fondo yo creo que hemos podido hacer un tema muy complejo, donde había decenas de miles de trabajadores y a la gran mayoría, a la inmensa mayoría, se ha resuelto su situación laboral. Como hubo una sustitución, en muchos casos patronal, algunos tienen insatisfacción y algunos dicen, bueno, yo trabajaba con esto, pero encontramos celadores que a su vez habían sido ascendidos y que ganaban un poco más y que quieren que se les respete unas situaciones muy específicas laborales de un contexto que hoy en día no existe. Yo creo que este es un problema, lo que está pasando aquí es un problema menor, normal, después de resolver el desafío que implicaba la liquidación de Saludco para el sistema de salud colombiano. Esto era esperable y estamos resolviendo los casos uno a uno. Ministro, y en cuanto a los medicamentos, digamos, el dólar los afectó, también va a haber aumento, ¿qué va a pasar? No entiendo bien la pregunta, ¿no?
No la entiende, ministro, pues que está muy caro entrar un medicamento de los que traen de afuera y el dólar. Hay dos tipos de medicamentos. Hay los medicamentos que consume la gente en las Sí. farmacias, que los llamamos medicamentos OTC. Eso funciona en un mercado privado. Sí. Y en eso, como en cualquier otro bien y servicio importado, pues la evaluación tiene un efecto. Esos medicamentos donde existe competencia no están regulados porque no pueden estarlos. Hay otro conjunto de medicamentos regulados donde el precio lo fija el Ministerio de Salud, donde lo que nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo dada nuestra referenciación de precios internacional y hemos concluido que a pesar de la devaluación vamos a seguir con los precios en los niveles pasados controlados. Simplemente vamos a hacer un aumento basado en el crecimiento de la inflación. O sea, esto es un aumento basado en el índice de precios al consumidor. Ese aumento se va a hacer en los próximos días. Porque es que el índice de inflación también está alto, o sea… Sí, pero vuelvo y repito, una cosa son los medicamentos controlados, que el precio Sí, lo fija sí, ya. el Estado colombiano, donde vamos a hacer una actualización. ¿Y eso cuándo va Esa a ser, actualización va a estar basada en el IPC. Otra cosa son los medicamentos por fuera de control, el doble que compra la gente, que eso tiene un mercado, algunos han sido afectados directamente por la inflación, otros no. ¿Qué tanto? Si ustedes miran el aumento de la inflación de salud con respecto a la inflación general, ahí está más o menos. Listo, ministro, gracias. Ministro, volviendo al tema del modelo de atención, quería preguntarle, usted ayer en la rueda de prensa dijo que el tema de La Guajira, la atención integral con las directrices que se han emitido se va a incorporar a este nuevo modelo. ¿Cómo va a ser esa incorporación? La incorporación va a tener dos partes y ya dejo que el viceministro la responda. Una primera de cortísimo plazo, que es con la estrategia extramural que estamos haciendo. Básicamente lo que hizo el gobierno el año pasado fue emitir unos lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda, un trabajo que se hizo con el UNICEF y con un grupo de pediatras. Se capacitó la gente para ese manejo integral y después se hicieron unas misiones, una estrategia basada en 17 equipos extramurales y más de 70 trabajadores comunitarios que visitaron la comunidad e hicieron atenciones aproximadamente en 9.000 familias, 8.000 niños, con resultados ya probados y positivos, con una disminución para esas familias atendidas importante de la desnutrición aguda. Lo que queremos hacer ahora en el cortísimo plazo, en cuestión de días, es esa estrategia de manejo integral, ampliarla, y ya no tener 17 equipos, sino tener más. ¿Qué tantos más? Estamos viendo a ver cómo se financia, pero queremos tener al menos 30 equipos más. Hacia el futuro no puede depender eso de que nosotros consigamos una práctica, de que la implementemos con el Departamento de La Guajira. Esto tiene que ser parte integral del sistema. El modelo integral de atención en salud lo que busca es que esos equipos extramurales sean pagados en el futuro, como tiene que ser, con recursos del sistema. Esto es administrado directamente por la CPS, de acuerdo a los lineamientos que son los que el modelo plantea. Entonces, estrategia por ahora, financiada desde el Ministerio, y el modelo implementado, ojalá en un tiempo prudencial, pero estamos hablando de 6 meses, para que esto no dependa de la financiación directa del Ministerio, sino que el modelo tenga en cuenta las peculiaridades de la región. Ministro, buenos días. Una de las conclusiones del análisis que ustedes hicieron con el viceministro y con todo el equipo es que el sistema de salud está, digamos, se está soportando por una cantidad de atenciones hospitalarias, principalmente induciendo una cantidad de servicios hospitalarios más que eso. Yo quiero saber en este nuevo programa, en esta nueva sistema, obligaciones concretas que les van a dar a ustedes, a las EPS, que son finalmente las obligadas al tema de promoción y prevención, y que no se quede en el papel, porque si hay promoción y prevención, pues no necesitan, no se enferman casi, entonces no tienen que haber tantos servicios hospitalarios como ustedes están diciendo. Yo menciono dos y ya el viceministro si quiere complementa. En la presentación del modelo integral de atención en salud, hay rutas para ¿cuántas patologías? Son 16, pero ya tenemos… Para esas 16 patologías se dice cómo debe ser la atención y se especifica de manera clara cuál debe ser el papel de esos primeros niveles en esas rutas de atención, para que sea un modelo menos hospitalocéntrico, que fue la palabra que hoy se tuvo. Esto es un sistema de salud desequilibrado donde pagamos mucho por atención de alta complejidad en los hospitales y nos olvidamos de los temas de prevención en salud. Primera obligación, tienen que, en esas rutas de atención, cumplirlas, hacer lo que se dice. Segundo, tiene que ver con la habilitación técnica de sus redes. Se les va a exigir unas redes donde esos temas de medicina familiar y de atención en los primeros niveles sean importantes. Hoy en día eso no se hace. Hoy en día ellos tienen casi plena autonomía de fijar las redes
y muchas EPS, no digamos mentira, han funcionado en el pasado como simplemente una puerta de entrada por urgencias y pagan contingencias o siniestros simplemente lo que entra por urgencias, sin una red clara de primer nivel de atención. El modelo de atención se va a desarrollar a lo largo del presente año. Es muy importante que haya una iniciativa de parte de los diferentes territorios y departamentos para poder llevarlo a cabo, y vamos a arrancar básicamente con Guainía, que ya se arrancó, La Guajira, el departamento del Chocó y el departamento de San Andrés. Esos, digamos, y más Bogotá, que ya también tiene su propia adaptación del modelo. En esos 5 departamentos y distritos es donde se va a llevar a cabo la implantación del modelo de atención. ¿Listo? Muchas gracias. Hay algunas sociedades, algunos gremios que hablan de la ley estatutaria como una ley muerta. Ustedes han presentado acá pues una serie de resultados que pues dan a entender que no está muerta y que han pasado cosas importantes. Ellos hacen sus publicaciones y digamos que lanzan como esa acusación en contra de ustedes. ¿Ustedes qué pueden decirle o qué pueden responderle a ellos en cuanto a eso? Yo diría primero que me parece absolutamente notorio que esos gremios que dicen las cosas son los que, en primer lugar, son los que se opusieron a la ley estatutaria. Primero, esos gremios que te mencionas, en la Corte Constitucional claramente se opusieron a la ley estatutaria. Una vez el Congreso aprobó la ley estatutaria, empiezan a presionar porque el presidente la firma, y en ese momento usan la ley estatutaria para decir que nosotros no estamos haciendo nada frente a la ley estatutaria. Lo que estamos haciendo hoy es desmentir eso. Hoy estamos diciéndole, la ley estatutaria no es solamente el nuevo POS, sino es toda la integralidad de lo que es la atención en salud. Y yo creo que es decir, yo creo que hay claramente una intencionalidad política detrás de afirmaciones, y creo que la respuesta aquí es eminentemente técnica. El sistema tiene que adecuarse a responder en el ámbito del derecho a la salud de una manera integral. Integral implica, tiene que haber médico familiar que atienda a la población, tiene que haber una adscripción al centro de salud. La EPS debe garantizar una red de servicios, debe garantizarse la ruta de atención, la integralidad, y no solo la EPS, sino también el territorio. Los departamentos y municipios tienen que integrar las acciones colectivas de salud pública con las acciones de promoción y de prevención. Y la respuesta desde las IPS tiene que ser una respuesta integral, que no es solamente de una IPS respondiendo a una contingencia, sino de una red de IPS que respondan por la totalidad de la atención. Esos son los principios básicos de lo que queremos plantear con la modelo de atención. Viceministro, en la ley estatutaria les daban la orden a ustedes de tratar de minimizar o por lo menos eliminar todo el tema de autorizaciones. ¿Cómo se ve, cómo se aplicaría eso en el tema de las redes integradas? ¿Cómo se facilitaría para el usuario eso? Joana, esta es una excelente pregunta. Mire, el objetivo final para el usuario, lo que tiene que ver el usuario es que tenga una autorización integral. Que la señora que va para una atención de cáncer de seno no tenga que gestionar su propia salud y no tenga que arrancar autorización por autorización, llamando a un número, llamando al otro, que en la mitad del tiempo del tratamiento de su cáncer de seno le digan, yo le cambié a usted, ahora el prestador no es la clínica tal, sino está la otra clínica, vuelve y empieza. Entonces lo que al final queremos, al final, como le soluciona al usuario el problema, es que tenga una autorización integral por toda la atención. Para lograr esa autorización integral, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar todos los servicios que se tienen para, por ejemplo, atender una leucemia en un solo paquete de servicios. Y ese paquete tiene que pagarse de una forma integral y responderse integral por una red que tenga la capacidad para dar respuesta a todos los servicios. Porque hoy en día lo que pasa es que se atienden por partes y no tenemos unas redes integradas. Entonces, esto implica, para llegar a autorización integral, tenemos que tener un sistema de pago que responda a esa integralidad que actualmente no tenemos. Tenemos que tener una red integrada, tenemos que tener un prestador primario que tenga capacidad de rápidamente reconocer los problemas y diagnosticar, que tenga capacidad de respuesta, y no el capítulo remito que tenemos ahora, y tenemos que tener un plan de beneficios que reconozca esa integralidad. Este es un proceso que no vamos a hacer de la noche a la mañana, pero que es necesario plantearlo como una política para llegar a ese gran objetivo. Estamos haciendo un experimento con la atención de leucemia, donde vamos ya en los próximos 2 meses a sacar
una autorización integral en niños con leucemia. Son más o menos 1.200 niños en Colombia, donde tenemos clarísimamente unos tiempos de respuesta muy lentos y donde estamos ya haciendo el diseño de todo el componente, red integral, conjunto de servicios y paquete y forma de pago integral para poder responderle en la autorización integral. Y es decir que las EPS, por ejemplo, hoy en día cambian de prestadores, estarán obligados a tener contratos, ¿qué tipo? O sea, ¿cómo entrarían ustedes? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar la red integral? La red integral funciona de dos maneras diferentes. En las zonas dispersas, como el Guainía, como la Guajira, como los departamentos como el Amazonas, que son zonas dispersas, debe haber una única red por departamento, una única red, que no es suficiente, sino tiene que tener seguramente en Villavicencio o en Bogotá el componente de alta complejidad, pero allá en el departamento debe haber una única red, como estamos haciendo en Guainía. En los otros departamentos y distritos lo que funcionaría es con la EPS propone la red, pero la red la autoriza el departamento, eso no existía hasta ahora. Es el departamento el que con base en su análisis de situación de salud y con base en un plan territorial autoriza a la EPS esa red integral. Si no es suficiente la oferta que está en el departamento, puede ir un poco más allá y pedir servicios o integrar servicios ubicados fuera del departamento. Pero digamos que ese es el proceso que tiene que tener esa red para que sea realmente integral. ¿Y cómo van a obligar para que IPS, por ejemplo, públicas, integren estas redes y no las dejen por fuera y de pronto? Sigue existiendo la obligatoriedad en la contratación, esa obligatoriedad en contratación en el régimen subsidiado. Ayer hablaba el secretario de Salud de Bogotá, por ejemplo, cómo tiene que estructurarse una respuesta a nivel pública en Bogotá, en el sur de Bogotá, porque no hay suficiente capacidad de respuesta para el régimen contributivo. Entonces, para poder hacer eso, tiene que ofertar nuevos servicios para poder responder de esa manera. Lo que queremos es que obviamente en el prestador primario la respuesta esté lo más cercano a la vivienda, a la residencia de la persona. ¿Y cuánto plazo tienen tanto las IPS como las EPS, todos para implementar? O sea, ¿cuál es el cronograma? El cronograma es primero rutas de atención, donde decimos por grupo de riesgo, por enfermedad, cuáles son la ruta que hay entre lo que es las acciones colectivas y las acciones individuales. Para esas rutas de atención tenemos 6 meses para entregarlas al país. Ya en la semana entrante se van a aplicar las primeras 7, que son las más importantes. Nos quedan otras 10 para sacar en el segundo trimestre. Tenemos ya colgada en este momento la resolución que regula las redes integrales. En este momento está en consulta pública y la idea es que esto también esté en el primer semestre ya publicado. También en el primer semestre vamos a sacar la regulación de lo que llamamos el prestador primario, o sea, cuáles son las características que debe tener estos centros donde haya medicina familiar, atención integral completa para las familias, el número de familias que debe responder cada médico, cada equipo de salud, cómo funcionaría el equipo de salud, eso es lo que llamamos el prestador primario, que debe también ser expedido en el primer semestre, pero independientemente de eso, ya tenemos un proyecto piloto en Guainía y estamos arrancando en San Andrés, en el Chocó y en Bogotá ya experiencias específicas de aplicación del modelo de atención.